¿Cuál es el precio real del poder? ¿Qué decisiones convierten a un pueblo guerrero en un símbolo de paz mundial? ¿Cómo una tierra fría y salvaje se transforma en un bastión de estabilidad y armonía? La historia de Suecia no es solo un relato de reyes y batallas, sino una crónica de elecciones fatales y destinos irrevocables que moldearon el destino de toda Europa. Cada paso, cada rey, cada espada desenvainada llevó a un pueblo desde la oscuridad de los bosques hasta la cima del poder. Pero, ¿qué precio pagaron por ello? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Hace 1000 años, en el norte de Europa, se extendía una tierra vasta y salvaje, cubierta por bosques infinitos y lagos impenetrables. Allí vivían los pueblos suevos y gautas, sin un estado unificado pero con lenguas que les permitían entenderse. Su existencia no era sencilla. Enfrentaban inviernos que parecían interminables, donde la oscuridad reinaba y la supervivencia era una batalla diaria. Sin embargo, no eran simples cazadores ni nómadas. Eran agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos con la habilidad para forjar hierro, construir barcos y tejer telas. En medio de la penumbra, tejían historias sagradas sobre dioses y héroes, mientras se preparaban, sin saberlo, para un destino más grande. La fe de estos pueblos estaba entrelazada con la mitología nórdica. Creían en Asgard, el reino de los dioses, en Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, en Thor y Freya, fuerzas de tormenta y fertilidad. La noción de que el destino de cada hombre estaba marcado por las nornas infundía tanto miedo como respeto. La valentía en batalla garantizaba un lugar en el Valhalla, el salón de los caídos gloriosos. En esta cultura regía un código férreo. La fuerza y el honor eran tesoros más valiosos que cualquier riqueza. La palabra dada era ley y la venganza un deber sagrado. Pero, ¿cómo se forja un imperio sobre un cimiento tan brutal y a la vez tan sagrado? Porque Suecia, en la era vikinga, no era solo un escenario de saqueos y guerras. Era un nodo crucial en una compleja red comercial que atravesaba Europa y llegaba hasta las tierras lejanas de árabes y bizantinos. Los vikingos suecos, llamados varegos, navegaban hacia el este, siguiendo los ríos de Rusia, estableciendo asentamientos, comerciando pieles, miel, esclavos y ámbar. Su influencia alcanzaba Constantinopla, donde algunos servían en la Guardia Imperial, regresando con seda y oro. No eran meros piratas, sino emprendedores audaces, dispuestos a arriesgarlo todo por la gloria y la riqueza. Sus barcos, los drácars, eran maravillas de ingeniería. Ligeros, veloces, capaces de surcar tanto mares tempestuosos como ríos angostos. En la proa tallaban la cabeza de un dragón o serpiente, símbolos que debía alejar a los espíritus malignos y enemigos. Cada viaje era una prueba brutal de resistencia y valor, adentrándose en lo desconocido con solo la fe y el acero como aliados. Esta era una civilización sin fronteras, donde la fuerza dictaba el derecho y la fama era la mayor recompensa. Pero dentro de esta aparente anarquía, ¿cómo podía existir un orden? Porque en realidad, los vikingos poseían un sistema legal complejo que se transmitía oralmente y se discutía en los Ting, asambleas populares donde se resolvían disputas, se dictaban sentencias y se elegían líderes. Cada hombre libre tenía voz y voto, la semilla de una democracia que siglos después florecería en Escandinavia. Aunque el poder real descansaba en manos de los jarls, guerreros nobles que poseían tierras y gente, ellos no podían ignorar la voluntad del pueblo libre. En este mundo, la libertad personal era un tesoro inmenso, pero cada individuo conocía su lugar y sus deberes hacia la familia y la comunidad. Pero entonces,
cómo una tierra fragmentada y salvaje comenzó a consolidarse. Qué decisiones y guerras forjaron la transición de tribus dispersas a un reino unificado. A finales del siglo VIII comienza una era decisiva, la época vikinga. Era un tiempo de expansión, conquista, pero también de profunda transformación política y social. Suecia estaba en la encrucijada de la historia, y las elecciones de sus líderes determinarían no solo su destino, sino el de toda Europa. A lo largo de los siglos, los reyes suecos, con nombres que resonarían en los anales del tiempo, dirigieron a su pueblo entre la gloria y la tragedia. Cada batalla ganada trajo poder, cada derrota sembró dudas y miedos. La transformación de un pueblo guerrero en una nación pacífica no fue un camino recto ni sencillo. Fue un relato de sangre, fe, ambición y redención. Y ahora, mientras nos acercamos a esos momentos decisivos, la pregunta sigue siendo: ¿qué precio estuvo dispuesto a pagar Suecia para convertirse en la nación que conocemos hoy? En este viaje por el tiempo y la memoria, descubrirás que la historia de Suecia es mucho más que un simple catálogo de reyes y guerras. Es una profunda parábola sobre cómo un pueblo aprende a convivir consigo mismo, a domar sus propios fantasmas y a convertir sus cicatrices en símbolos de unidad y esperanza. Cada decisión, cada sacrificio, cada paso en falso estuvo marcado por la incertidumbre y el temor a lo desconocido, pero también por el coraje de avanzar. Descubre junto a sombras sagradas cómo la tierra de los vikingos se convirtió en un faro de equilibrio y justicia. No olvides suscribirte, porque la aventura apenas comienza, y las sombras del pasado aún susurran con fuerza en los vientos del norte. ¿Qué impulsa a un hombre a embarcarse en un viaje donde la muerte acecha en cada ola? Cómo la desesperación se convierte en la chispa que enciende la furia de los vikingos. En el corazón de Escandinavia, la superpoblación creaba un éxodo inevitable. Los hijos menores, sin derecho a herencia, miraban al mar como única esperanza. Pero el mar no es un amigo indulgente, y cada travesía se convertía en una apuesta mortal. En 1393 años, la fragilidad de los reinos europeos se mostraba como un festín para los saqueadores. Europa estaba dividida, consumida por luchas internas. Sus monasterios, repletos de oro y plata, eran fortalezas de cristal. La falta de guardias y defensores hacía que los vikingos fueran espectros de terror, especialmente en aquel fatídico ataque al monasterio de Lindisfarne, en la isla de Inglaterra. La noticia de ese saqueo resonó como un grito de horror. De la furia de los normandos, líbranos, Señor. Pero no todos los vikingos seguían el mismo camino. Mientras los noruegos se lanzaban hacia el oeste, explorando tierras nuevas en Islandia y hasta América, y los daneses conquistaban extensos territorios en Inglaterra y Francia, los vikingos suecos dirigían su mirada hacia el este, hacia los vastos ríos de Europa oriental. Sus embarcaciones surcaban el Voljov, el Dnieper y el Volga, conectando el Báltico con el Mar Negro y el Caspio, abriendo rutas hacia Bizancio y el mundo árabe. Los eslavos los llamaban varegos, los árabes, rusos. Eran más que guerreros, fundadores de ciudades como Staraya Ladoga, Novgorod y Kiev. Sus encuentros con la población local no eran solo confrontaciones, eran decisiones que alteraban el curso de la historia, mezclando costumbres y dando nacimiento a nuevos estados. ¿Podría un nombre, Rus, derivar del término finés para suecos, Ruotsi? La teoría aún arde en debate, pero la huella de estos hombres es indeleble. La vida de un vikingo sueco era una danza constante con la muerte. Navegar era un riesgo consciente, un desafío lanzado al destino. El joven guerrero partía buscando riqueza, esclavos y gloria, con la posibilidad de regresar como un héroe o no regresar jamás. Solo las hazañas excepcionales permanecían vivas en la memoria, gracias a los skalds,
poetas que tejían versos cargados de metáforas y alusiones para inmortalizar a sus líderes. La fe vikinga estaba impregnada de fatalismo, pero esa certeza de un destino marcado no anulaba su coraje. Por el contrario, el conocimiento de la muerte inminente los empujaba a la valentía absoluta. Morir en combate era la única vía honorable. La esperanza de llegar a Valhalla, donde los guerreros caídos luchaban de día y festejaban de noche, era un aliento constante. Pero todo culminaría en el Ragnarok, el apocalipsis donde dioses y gigantes se destruirían a sí mismos, dejando arder el mundo para renacer. Esta mitología no era mera fantasía, representaba una cosmovisión trágica y profunda. Ni siquiera Odín, el padre de los dioses, escapaba a su destino fatal, pero continuaba su lucha implacable. Así se forjaba el carácter de un pueblo indomable, preparado para la adversidad, sin temor a la muerte. Pero incluso esta era de ferocidad y sacrificio estaba a punto de ser testigo del cambio. Al final del primer milenio después del nacimiento de Cristo, la reforma religiosa comenzaba a infiltrarse en Escandinavia. Sin embargo, la llegada del cristianismo no borró de inmediato la violencia ni las guerras. Por el contrario, el siglo XIII fue testigo de cruzadas hacia el este, hacia las tierras de finlandeses y carelios que aún mantenían su fe pagana. Los reyes suecos y sus obispos veían en estas campañas una misión sagrada entremezclada con la ambición territorial. Cada decisión, cada paso hacia lo desconocido, tejía un destino irreversible. La historia de los vikingos suecos no es solo la de saqueos y conquistas, sino la de hombres enfrentándose a su miedo más profundo y eligiendo entre la gloria y la tumba. ¿Quién tuvo el valor de desafiar el destino y quién fue consumido por él? Sus nombres pueden perderse en el tiempo, pero su impacto resuena con fuerza en las sombras sagradas de la historia. La epopeya de los vikingos suecos es una lección eterna sobre las consecuencias de las decisiones humanas en el tejido implacable del destino. ¿Quieres descubrir más sobre estos protagonistas de la historia? Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en el próximo capítulo. ¿Qué precio pagó Suecia por la ambición de expandir su reino? Como la conversión forzada de los paganos marcó un antes y un después en su historia. La conquista de Finlandia fue un proceso implacable. Poco a poco, aquel territorio fue dominado y transformado por la espada y la cruz, siendo incorporado al reino sueco. Los paganos no solo fueron bautizados a la fuerza, sino que sus santuarios fueron destruidos, y cualquier resistencia se aplastó con brutal ferocidad. Sin embargo, ese triunfo no fue gratuito. Fue el inicio de una serie de decisiones y conflictos que moldearían el destino del norte de Europa. ¿Qué oscuros mecanismos se escondían tras la aparente victoria? Al final del siglo XIII, Suecia dejó de ser un mosaico disperso de tribus para consolidarse como un reino con fronteras más definidas. Un rey respaldado por la iglesia y la nobleza, y leyes escritas que regían todo el territorio. Pero esta estructura, aparentemente sólida, estaba fracturada desde su raíz. La ausencia de un orden claro para la sucesión al trono provocaba constantes luchas internas. El rey no era un monarca absoluto. Su poder estaba limitado por los señores feudales, los jarls y la aristocracia que controlaban vastas tierras y ejércitos privados. La corona, aunque visible, era a menudo solo una sombra frente al verdadero poder de la nobleza. ¿Podría un reino tan frágil resistir los embates del destino? En la década de 1350, la sombra de la muerte negra arrasó Europa y no perdonó a Suecia. La peste diezmó a un tercio de la población, dejando aldeas vacías y campos abandonados. El colapso de la mano de obra campesina trastocó el equilibrio social. Los sobrevivientes demandaban mejores condiciones, debilitando la autoridad feudal que dependía del trabajo campesino para mantener su riqueza y poder. Mientras tanto,
la desesperación llevó a una profunda fe religiosa. La Iglesia se fortaleció, acumulando riquezas y poder político. Monasterios crecieron en influencia, y los obispos emergieron como figuras clave en la política. En medio del caos, ¿qué fuerzas moldearían el futuro de Suecia? La respuesta llegó a finales del siglo XIV, cuando un acontecimiento cambió el rumbo de Suecia durante más de un siglo. En 1397, los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia se unieron bajo un solo monarca mediante la llamada Unión de Kalmar. Esta alianza fue impulsada y orquestada por Margarita I de Dinamarca, una mujer de extraordinaria astucia política. Hija de un rey danés, esposa de un rey noruego y regente tras la muerte de su esposo y su hijo, Margarita no se conformó con un papel secundario. Su habilidad para negociar, unir aliados y neutralizar enemigos la convirtió en la fuerza dominante de Escandinavia. ¿Podría su ambición unificar realmente a tres reinos tan distintos? Suecia, en aquel momento, estaba sumida en la inestabilidad. El rey Alberto de Mecklemburgo, un príncipe alemán, era rechazado por la nobleza sueca, que desesperada buscó ayuda en Margarita. Ella no dudó en enviar tropas, derrotó al ejército de Alberto y lo capturó. Los nobles suecos reconocieron entonces a Margarita y a su sobrino Erico de Pomerania como sus gobernantes. En 1397, en la ciudad de Kalmar, se firmó el tratado que creó la Unión, tres reinos bajo un solo monarca, compartiendo política exterior y defensa, pero manteniendo sus propias leyes e instituciones. ¿Sería esta unión la solución para los males del norte o solo el preludio de nuevos conflictos? Que parecía una solución estratégica para enfrentar a la poderosa Liga Hanseática y otras amenazas externas, pronto se reveló como una fuente constante de tensiones internas. La nobleza sueca pronto comprendió que el verdadero poder residía en los reyes daneses, quienes explotaban los recursos suecos para sus propios fines. Los daneses ocuparon los puestos clave en la administración sueca, y sus tropas permanecían en suelo sueco, sembrando resentimiento y desconfianza. Lo que comenzó como una alianza estratégica se convirtió en un campo minado de rivalidades y traiciones. ¿Podría Suecia soportar esta opresión sin romperse? ¿Qué hubieran hecho tú en ese momento? ¿Aceptar la unión y la subordinación o luchar por la autonomía, arriesgando guerras y el derramamiento de sangre? La historia de Suecia en esta época es una cadena de decisiones que marcaron no solo el destino de un país, sino el de toda Escandinavia. Sus ecos aún resuenan en las sombras sagradas de su pasado. Si quieres descubrir más secretos y enigmas de la historia que aún laten bajo la superficie, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje apasionante. ¿Cómo puede un pueblo soportar siglos de opresión sin quebrarse? ¿Qué desata el fuego de la rebelión cuando la injusticia se vuelve insoportable? En el corazón de Escandinavia, la historia de Suecia se escribe con decisiones irrevocables y consecuencias que moldean su destino. La unión de Kalmar, que debería haber sido un vínculo de poder, se convirtió en una prisión para los suecos bajo el yugo danés. Pero, ¿qué sucede cuando la paciencia se agota y la esperanza se transforma en ira? Los suecos se sentían como socios menores, explotados sin piedad por Dinamarca. La frustración crecía, alimentando llamas que estallaban en rebeliones periódicas. En 1434, un hombre común, Engelbrekt Engelbrektsson, emergió como líder de un levantamiento que sacudiría los cimientos del poder danés. Un pequeño noble con carisma y valentía, Engelbrekt convocó a campesinos y ciudadanos a alzarse contra el tirano Erik de Pomerania, cuyo gobierno se tenía de impuestos opresivos y violencia. ¿Podría un levantamiento popular desafiar la fuerza del reino danés? La revuelta fue un éxito fulminante. Erik fue depuesto y Suecia logró separarse temporalmente de la Unión. Pero la victoria fue efímera. Engelbrekt pagó con su vida.
asesinado en un complot oscuro que reabrió las puertas al control danés. Durante el siglo XV, el país oscilaba entre la independencia y la sumisión. Una batalla no solo política, sino profundamente personal. ¿Cuántos corazones se rompieron entre lealtades divididas? Familias desgarradas, amigos convertidos en enemigos, y una traición constante que impregnaba el aire con desconfianza. En esta atmósfera sombría y turbulenta, una nueva generación de suecos crecía, deseando con fervor un Estado nacional fuerte e independiente. Pero la Unión de Kalmar agonizaba. A inicios del siglo XVI, el rey danés Cristian II, apodado el Tirano, buscaba consolidar su poder con mano de hierro sobre Suecia. Su determinación era implacable, su crueldad legendaria. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para aplastar la resistencia? En 1520, con un ejército formidable, Cristian invadió Suecia y sitió Estocolmo. Después de un largo asedio, la ciudad cayó. Prometió amnistía a quienes depusieran las armas, ganándose la confianza de muchos. Pero la traición estaba a punto de revelar su rostro más oscuro. En los días 8 y 9 de noviembre, bajo su orden, 80 personas fueron ejecutadas, obispos, nobles, burgueses, todos considerados enemigos. Sus cabezas se exhibieron en picas, un símbolo brutal de dominación. ¿Podía la sangre derramada quebrar la voluntad de un pueblo? El evento conocido como la Masacre de Estocolmo no aplastó la resistencia, la encendió. Entre las víctimas estaba el padre de Gustavo Eriksson Vasa, un joven noble que apenas escapó de la muerte. Tomado como rehén, logró huir y se sumergió en las sombras de los bosques y aldeas, disfrazado y acechado por la desesperanza. Pero en su corazón ardía una llama que no se apagaba. ¿Podría un hombre solo desafiar a un imperio? Gustavo mostró una energía y una determinación fuera de lo común. Reunió campesinos, mineros y pequeños nobles dispuestos a luchar por la libertad. Aunque los primeros intentos de rebelión fracasaron, pues el miedo paralizaba a muchos, él persistió. La leyenda cuenta que huyendo en esquís de la aldea de Mora, donde fue rechazado, los campesinos arrepentidos lo persiguieron y prometieron seguirlo. Así, una chispa se convirtió en fuego. Un líder surgió de la oscuridad. ¿Sería suficiente para cambiar el curso de la historia? La lucha de Gustavo Vasa no fue solo militar, sino también cultural y espiritual. Para forjar una nación, necesitaba algo más que armas, educación y fe. La Biblia fue traducida al sueco. Escuelas se abrieron enseñando a leer a los niños. La reforma religiosa fortaleció la identidad nacional, convirtiendo a Suecia en un faro protestante en un continente dominado por el catolicismo. Este nuevo rumbo definió las alianzas y enemistades que marcarían la política exterior por siglos. ¿Qué precio pagaría Suecia por su autonomía religiosa y cultural? Gustavo Vasa murió en 1560, pero dejó tras de sí una Suecia transformada, fuerte, centralizada y próspera. Reorganizó la sucesión al trono, asegurando que la corona permaneciera en su familia, una decisión que cambiaría para siempre la estabilidad del reino. Cada paso que dio fue una apuesta arriesgada, un giro irreversible en la historia. ¿Cuántas veces la balanza del destino pendió al borde del abismo mientras Suecia buscaba su libertad? Si te ha cautivado este relato de valentía y destinos irrevocables, suscríbete para seguir explorando juntos las historias que definen nuestra humanidad. ¿Podía una dinastía realmente sellar el destino de una nación? ¿Qué ocurre cuando la unión de sangre se desgarra por la ambición y la fe? La estabilidad conquistada por un rey pronto se vio amenazada por las oscuras sombras de la discordia familiar. El reinado de Erik XIV, un hombre brillante pero perturbado, se convirtió en una tormenta imparable. Su mente inestable y sus conflictos con la nobleza y sus propios hermanos sembraron el caos.
Finalmente fue depuesto y encerrado, quizás envenenado en la soledad de su prisión, una víctima más de las decisiones que él mismo no pudo controlar. La respuesta fue la chispa que encendió la guerra civil. El tío de Sigismundo, Carlos, duque de Sormland, lideró la oposición con feroz determinación. La nación entera se fracturó bajo el peso de la religión y la política. Sigismundo fue derrocado. Carlos se coronó rey con el nombre de Carlos IX. Su mano dura, su fanatismo religioso y su lealtad al luteranismo endurecieron Suecia. Los católicos fueron perseguidos despiadadamente y el país se lanzó a una expansión agresiva hacia el este, buscando dominar el Báltico y debilitar a Polonia. Pero Carlos IX no viviría para ver el fruto completo de su obra. Su muerte en 1611 dejó el trono a un joven de apenas 17 años, Gustavo II Adolfo. ¿Podría un muchacho enfrentarse a enemigos por tierra, mar y cielo, rodeado por Dinamarca, Polonia y Rusia al mismo tiempo? El destino de Suecia pendía de un hilo tembloroso. Gustavo Adolfo, sin embargo, se reveló como un genio de la estrategia y la valentía. Con una determinación férrea, selló la paz con Dinamarca y logró una tregua con Rusia. Así liberó sus fuerzas para concentrarse en Polonia y afianzar su dominio en el Báltico. Sus conquistas fueron impresionantes. Tomó Riga, dominó Livonia y partes de lo que hoy conocemos como Letonia y Estonia. Transformó el mar Báltico en un lago sueco, un símbolo de poder absoluto. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. En 1618, Europa se sumió en la vorágine de la Guerra de los 30 años, un conflicto que desgarró el continente con furia inusitada. Aunque parecía una guerra religiosa entre protestantes y católicos, la verdad era mucho más oscura. Una lucha por el control y la hegemonía en Europa. La poderosa Casa de los Habsburgo, dueña de Austria, España y parte de Alemania, buscaba aplastar el protestantismo y extender su dominio. Los príncipes protestantes, débiles y divididos, parecían condenados a la derrota. Entonces, en 1630, Suecia irrumpió en la guerra. Gustavo Adolfo decidió intervenir no solo por su fe luterana, sino por un cálculo estratégico. Si los Habsburgo ganaban, controlarían toda la costa del Báltico, poniendo en jaque los intereses suecos. Su entrada fue una jugada audaz para expandir el imperio sueco y consolidar su poder en Alemania. Con su ejército desembarcó en Pomerania y lanzó una campaña militar que deslumbró al mundo. Innovó en tácticas, hizo su ejército más ágil, perfeccionó la artillería y desarrolló nuevas armas. Sus soldados, disciplinados y leales, veían en su rey no solo a un líder, sino a un compañero que luchaba junto a ellos en el peligro. Cada batalla ganada elevaba aún más la leyenda de Gustavo Adolfo. En 2 años derrotó a las fuerzas católicas en Breitenfeld, liberó territorios protestantes y llegó a las puertas de Múnich. Su avance parecía imparable, una marea implacable que barría a sus enemigos. Pero, ¿qué precio pagaría Suecia y su joven rey por esas victorias? El eco de las decisiones tomadas resonaba, aguardando su desenlace en un continente al borde del abismo. Así, la historia de Suecia en este periodo es una cadena de decisiones cargadas de miedo, fe y ambición, donde cada paso alteró para siempre el destino de una nación atrapada en las sombras sagradas de su propia grandeza. Sus protagonistas, desde Eric XIV hasta Gustavo Adolfo, dejaron una huella indeleble, marcada por la lucha, la traición y la gloria. Si quieres descubrir más secretos y relatos que forjaron el destino de las naciones, únete a Sombras Sagradas. No te pierdas lo que viene. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de una nación? ¿Qué precio tiene la gloria cuando la muerte acecha en cada batalla? ¿Cómo se sostiene un imperio cuando su líder cae en el campo de batalla?
Estas preguntas marcaron el destino de Gustavo Adolfo, el León del Norte, cuya vida terminó abruptamente en la niebla y el humo de Lützen, el 6 de noviembre del año 1632. Tenía apenas 38 años. Su caída no fue solo una tragedia personal, sino un golpe devastador para toda la causa protestante. Pero, ¿qué quedó tras su muerte? El ejército sueco no se rindió. Bajo el mando de sus generales, continuó luchando con ferocidad, manteniendo viva la llama que Gustavo Adolfo había encendido. Suecia, una pequeña nación del norte con poco más de 1 millón de habitantes, se transformó en una gran potencia europea, controlando vastos territorios alrededor del Báltico. Sin embargo, esta expansión no fue gratuita. La guerra constante drenaba los recursos del país y las tensiones internas comenzaban a hervir bajo la superficie. ¿Cómo podría sostenerse un imperio que crecía tan rápido y a tan alto costo? La nobleza, enriquecida por las conquistas, se volvía cada vez más independiente del trono, mientras los campesinos sufrían bajo impuestos aplastantes y reclutamientos forzosos. En medio de este caos, la joven Cristina ascendió al trono con solo 6 años. Su regente, Axel Oxenstierna, un estadista brillante, mantuvo la política de su predecesor, pero el futuro era incierto. ¿Podría una niña y su regente sostener el legado de un rey guerrero? Cristina creció en un mundo que no comprendía ni aceptaba su espíritu libre. Inteligente, culta y protectora de las artes y las ciencias, invitó a figuras como René Descartes a su corte. Pero su alma rebelde la alejaba de las estrictas tradiciones protestantes de Suecia. En 1654, tomó una decisión que conmocionó a Europa. Abdicó, se convirtió al catolicismo y se retiró a Roma, dejando atrás un reino que nunca la entendió. ¿Qué llevó a una reina a renunciar a todo lo que había heredado? Su sucesor fue Carlos X de Gustavo, un hombre de otra estirpe. Guerrero, decidido y sin miedo a la guerra. Sus campañas contra Polonia y Dinamarca fueron audaces, especialmente cuando cruzó con su ejército los estrechos congelados, un acto de osadía sin precedentes. Pero cada victoria aumentaba la tensión en Europa, que comenzaba a unirse contra la agresiva Suecia. ¿Hasta dónde podría llegar este rey sin provocar su propia caída? La muerte súbita de Carlos X en 1660 dejó a Suecia con un heredero menor, Carlos XI, y un país gobernado de facto por la nobleza. La guerra y la política se entrelazaban en una danza peligrosa, mientras la autoridad real se debilitaba y la sombra de la derrota se cernía sobre la nación. ¿Podría Suecia resistir esta tormenta interna y externa? El joven Carlos II heredó un reino en crisis y una responsabilidad colosal. Herido antes de la batalla de Poltava, fue incapaz de comandar eficazmente. La derrota en Poltava fue el golpe mortal. Suecia dejó de ser una gran potencia. Sus enemigos, Rusia, Dinamarca, Polonia y Prusia, atacaron sin piedad, devorando sus territorios en Alemania y el Báltico. ¿Podría un solo hombre revertir la caída de un imperio? Carlos XII regresó a Suecia en 1714 y luchó con desesperación para mantener el legado de sus antecesores. Pero la guerra lo alcanzó en 1718, cuando murió durante el asedio de la fortaleza de Fredriksten en Noruega. Su muerte, envuelta en misterio, dejó una pregunta sin respuesta. ¿Fue asesinado por sus propios hombres, cansados de guerras interminables? Tenía apenas 36 años. Con su muerte terminó la era del gran poder sueco. El siglo XVIII marcó para Suecia un tiempo de crisis y búsqueda. La gloria y la expansión habían dejado cicatrices profundas, y la nación debía reinventarse o desaparecer. ¿Qué camino tomaría esta pequeña gran nación? ¿Podría encontrar un nuevo destino lejos de la guerra y la ambición desmedida? Esta es la historia,
de decisiones irrevocables, de hombres y mujeres enfrentados a sus miedos y a las consecuencias de sus actos, de un león herido que se negó a morir sin luchar, de un imperio que, pese a todo, dejó una huella imborrable en la historia de Europa. ¿Quieres descubrir más sobre estas sombras sagradas y el legado que dejaron? Suscríbete y acompáñanos en este viaje sin retorno. ¿Cómo una nación poderosa se transforma en un país al borde del abismo? ¿Qué decisiones pueden cambiar el rumbo de un imperio para siempre? La Suecia de principios del siglo XVIII, agotada por interminables guerras, se enfrentaba a la cruda realidad. Había perdido la mayoría de sus posesiones ultramarinas, su población disminuía y su influencia se desvanecía. El Tratado de Nystad, firmado en 1721, obligó a Suecia a ceder la región de los países bálticos, Ingria y Carelia, a Rusia, territorios disputados durante décadas. El mar Báltico, que alguna vez fue un lago sueco, ahora veía como otro poder se alzaba. ¿Podía Suecia recuperar lo perdido o estaba condenada a la decadencia? En el corazón de la nación, el descontento fermentaba. La nobleza, harta del absolutismo que había llevado al desastre, exigía cambios profundos. El absolutismo, considerado el responsable de la catástrofe nacional, fue acorralado por una reacción interna que desembocó en la limitación del poder real. Así comenzó la llamada Edad de la Libertad, un período que se extendió desde 1720 hasta 1772. Durante estos años, el verdadero poder residía en el Riksdag, que se dividía en dos facciones irreconciliables: los sombreros y los gorreros. La pugna entre ellos no solo paralizaba el gobierno, sino que sumía al país en el caos y la corrupción. ¿Podría esta inestabilidad política ser el germen de una nueva era o el preludio de un colapso irreversible? Los sombreros, fervientes partidarios de una política exterior agresiva, ansiaban la revancha y buscaban una alianza con Francia. Por otro lado, los gorreros abogaban por la paz, el desarrollo económico y una cooperación estrecha con Rusia. Esta batalla ideológica, aunque paralizadora, fue también la cuna de un renacimiento intelectual sin precedentes. Bajo la sombra de la discordia política, Suecia se transformaba en una tierra de pensadores y científicos. Ideas de la Ilustración permeaban la sociedad, dando origen a nuevas academias y sociedades científicas. La nación, que antes había sido reconocida por sus guerreros, comenzaba a forjar una identidad basada en el conocimiento y la cultura. Pero, ¿podrían estas luces intelectuales salvar a un país sumido en la división? Carl Linnaeus emergió como una figura monumental, creando sistemas de clasificación de plantas y animales que permanecen vigentes hasta hoy. Anders Celsius inventó la escala de temperatura que lleva su nombre. La literatura, el teatro y las artes visuales florecieron, transformando a Suecia en un crisol cultural. Sin embargo, a pesar de esta efervescencia artística, la política seguía siendo un campo minado. El desorden no podía sostenerse eternamente, y la nación estaba al borde de una encrucijada decisiva. El joven y ambicioso rey Gustavo III, educado bajo la influencia de la cultura francesa, decidió tomar las riendas del destino. ¿Sería capaz de reconciliar las fuerzas enfrentadas o su intento solo desataría una tormenta aún mayor? En 1772, Gustavo III ejecutó un golpe de Estado que sacudió los cimientos de Suecia. Arrestó a los líderes de las facciones rivales, disolvió el Riksdag y restauró la autoridad real. Pero Gustavo no era un monarca tradicional. Se veía a sí mismo como un rey ilustrado, un gobernante destinado a actuar en beneficio del pueblo. Implementó reformas que aliviaron la carga de los campesinos, limitó los privilegios de la nobleza, mejoró el sistema judicial y abolió la tortura. Introdujo la libertad de prensa y se convirtió en mecenas de las artes, fundando la Ópera Real Sueca y cultivando una vida cultural vibrante en Estocolmo.
Sin embargo, su ambición y sus reformas desataron la furia de la nobleza, que veía amenazados sus antiguos privilegios. ¿Podría un solo hombre cambiar el curso de la historia sin pagar un precio terrible? La guerra con Rusia en 1788 fue otro capítulo trágico en su reinado. Gustavo III buscaba recuperar los territorios perdidos, pero la contienda resultó desastrosa, agotando las arcas del reino y generando un profundo descontento. La tensión creció hasta un punto insostenible. Finalmente, en 1792, durante un baile de máscaras en la ópera, un grupo de conspiradores nobles atentó contra su vida. El rey murió días después. Su asesinato se convirtió en la inspiración para la ópera de Verdi, Un baile de máscaras. La corte quedó sumida en la incertidumbre, y el futuro de Suecia pendía de un hilo. Su hijo, Gustavo IV Adolfo, heredó un reino fragmentado y una corona pesada. Débil e incapaz, su mandato estuvo marcado por decisiones desastrosas. Se involucró en las guerras napoleónicas del lado de la coalición anti-Francia, una alianza que arrastró nuevamente a Suecia a la guerra y al desastre. En 1808, Rusia, aliada de Napoleón, atacó y arrebató a Suecia Finlandia, una tierra que había formado parte del reino por más de 600 años. La pérdida fue interpretada como una tragedia nacional profunda, un golpe del que Suecia no se recuperaría fácilmente. ¿Cómo un reino tan antiguo podía soportar semejante herida sin fracturarse definitivamente? La respuesta llegó en forma de golpe militar que depuso a Gustavo IV Adolfo. Su tío, Carlos XIII, subió al trono, pero siendo un anciano sin heredero, el país enfrentó una crisis dinástica urgente. El Riksdag tomó una decisión audaz y sin precedentes: elegir como sucesor a Jean-Baptiste Bernadotte, un mariscal francés renombrado por su éxito en las guerras napoleónicas. Esta elección desafió toda lógica tradicional y política, sembrando incertidumbre sobre el futuro. ¿Un general francés al mando de Suecia? ¿Podría alguien tan ajeno al país guiarlo hacia la estabilidad? ¿O sería el principio del fin? Bernadotte, quien adoptó el nombre de Carlos Juan XIV, demostró pronto ser un político astuto y pragmático. Comprendió que Suecia ya no podía aspirar a ser una gran potencia militar y que su supervivencia dependía de la paz y la estabilidad. Su diplomacia hábil le permitió cambiar de bando, aliándose con los enemigos de Napoleón en el momento justo. Suecia, bajo su mando, emprendió un camino de transformación estratégica, buscando consolidar lo que quedaba y evitar errores del pasado. Sin embargo, esta nueva era estaba lejos de ser pacífica. El destino aún reservaba más giros inesperados, y la historia de Suecia continuaba su curso implacable. ¿Sería Bernadotte el salvador que este reino herido necesitaba, o solo otro peón en el tablero de la historia? ¿Qué precio está dispuesta a pagar una nación por la estabilidad? ¿Cómo una decisión puede encerrar el destino de pueblos enteros durante casi un siglo? En 1814, Suecia se unió en coalición contra Francia y recibió como premio la soberanía sobre Noruega, arrebatada a Dinamarca. Así nació la Unión Sueco-Noruega, una alianza frágil que perduró hasta 1905. Pero, ¿era realmente un equilibrio justo? La pérdida de Finlandia, una tierra culturalmente cercana y ligada históricamente a Suecia, fue compensada con la anexión de Noruega, cuyos habitantes siempre anhelaron la independencia. Esta sustitución no era equivalente. Representaba un compromiso lleno de tensiones ocultas y futuros conflictos latentes. Sin embargo, bajo el reinado de Carlos Juan, que gobernó hasta 1844, Suecia encontró una aparente estabilidad y sentó las bases del Estado moderno. Pero el silencio de la calma esconde tempestades. El siglo XIX fue un torbellino de cambios. Suecia renunció a ambiciones militares y volcó sus fuerzas hacia el desarrollo económico y social.
La lenta transición de una nación agrícola a una potencia industrial transformó su paisaje y su sociedad. Hierro, metalurgia y la maquinaria comenzaron a dominar el territorio, mientras ferrocarriles y fábricas emergían como símbolos del progreso. Sin embargo, el progreso tiene un precio, y la tragedia humana acechaba en las sombras de la modernidad. Los trabajadores, sometidos a jornadas de 12 a 14 horas, vivían en condiciones precarias y recibían salarios miserables. La injusticia laboral alimentó una llama que pronto se convertiría en un incendio imparable. El movimiento obrero cobró vida, nacieron sindicatos y partidos socialistas. En 1889, la formación del Partido Socialdemócrata Sueco marcó un antes y un después en la lucha por derechos y justicia social, desafiando el orden establecido y sembrando semillas de cambio que pondrían en jaque a la élite. Los círculos gobernantes entendieron que ignorar estas demandas era cavar su propia tumba política. Poco a poco, con pasos cautelosos y a veces dolorosos, se implementaron reformas. La reforma parlamentaria de 1866 derribó el viejo Riksdag estamental y creó un parlamento bicameral. A finales del siglo se introdujo el sufragio universal masculino, extendiéndose finalmente a las mujeres en 1921. Suecia avanzaba hacia una democracia que prometía igualdad, aunque la sombra de la desigualdad seguía presente, más tenue que en otros países, pero siempre latente. Este proceso no habría sido posible sin una identidad nacional cohesionada, un idioma común, una sola fe luterana, y una historia compartida crearon un sentido de unidad que suavizó las grietas sociales. La cultura política sueca, pragmática y dispuesta al compromiso, enseñó a adversarios naturales, patrones y sindicatos, conservadores y socialistas, a dialogar y buscar soluciones que, aunque imperfectas, mantenían el frágil equilibrio social. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando mucho. Si quieres descubrir cómo Suecia enfrentó estos dilemas y cómo esas elecciones resonaron en la historia mundial, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por los momentos más decisivos y dramáticos del pasado. La historia no es solo lo que fue, sino lo que aún puede enseñarnos. ¿Hasta dónde puede llegar un país para evitar la ocupación? ¿Son heroísmo o traición las concesiones hechas en tiempos de guerra? En el corazón de Europa, Suecia enfrentaba un dilema mortal. El gobierno sueco tomó una decisión que marcaría su destino: permitir el tránsito de tropas alemanas por su territorio y vender hierro, vital para la maquinaria bélica nazi. Este pacto tácito con el Reich desató una tormenta de críticas y dejó una sombra indeleble sobre la neutralidad sueca. ¿Pragmatismo o cobardía? ¿Salvación o condena? La pregunta resonaba, suspendida en el aire, sin respuesta clara. Mientras el mundo ardía en guerra, Suecia maniobraba al borde del abismo. Estas concesiones no fueron simples actos diplomáticos, sino apuestas arriesgadas para preservar la soberanía nacional. Sin embargo, esta aparente colaboración con el enemigo alimentó un debate feroz dentro del país, entre quienes los tildaban de traidores y quienes defendían la estrategia como una necesaria prudencia. La historia, implacable, juzgaría cada movimiento, pero el precio real aún estaba por manifestarse. El cineasta Ingmar Bergman, con sus películas, destapó este malestar latente. Entre la abundancia material, el alma humana enfrentaba el vacío, la soledad y la crisis espiritual. Sus obras revelaron que la prosperidad económica no es sinónimo de felicidad y que la búsqueda del bienestar puede esconder profundas grietas internas. ¿Podría resistir Suecia esta paradoja?
Entonces llegó el golpe. La crisis económica mundial causada por el shock petrolero de 1973. La economía sueca, hasta entonces robusta, fue sacudida hasta sus cimientos. La inflación se disparó, el desempleo creció y la deuda estatal se infló descontroladamente. Industrias tradicionales como la construcción naval y la metalurgia se vieron aplastadas por la feroz competencia asiática. Empresas cerraron o trasladaron sus operaciones al extranjero, anunciando el fin de una era próspera. La historia nos invita a reflexionar sobre los precios ocultos de las decisiones tomadas en tiempos de crisis. Desde Wallenberg hasta Hammarskjöld, desde la neutralidad pragmática hasta la búsqueda de justicia social, Suecia navegó entre el heroísmo y la vulnerabilidad. Este relato, lleno de decisiones fatales y consecuencias irreversibles, nos insta a mirar más allá de las apariencias y entender que la grandeza de una nación se mide en sus momentos más oscuros. Si quieres seguir explorando los giros inesperados y las sombras de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por los enigmas y las verdades ocultas que moldearon nuestro mundo. La historia no espera, y nosotros tampoco. ¿Puede un sistema político que ha dominado durante casi medio siglo perder su poder en un solo giro del destino? ¿Qué ocurre cuando la confianza se quiebra y el pueblo decide cambiar el rumbo? En 1976, los socialdemócratas, que habían gobernado casi sin interrupciones desde los años 30, enfrentaron una derrota histórica. Por primera vez en 40 años, perdieron las elecciones. Una coalición burguesa tomó el poder, prometiendo soluciones, pero pronto quedó claro que no podían resolver los problemas que aquejaban a Suecia. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre el país, y la balanza del poder comenzó a oscilar peligrosamente. La década de los 80 y 90 fue un tiempo de profunda reflexión y transformación para la llamada modelo sueca. La globalización ya no era una amenaza lejana, sino una fuerza imparable que obligaba a Suecia a abandonar su aislamiento económico. Adaptarse no era una opción, sino una necesidad urgente. Se implementaron reformas drásticas, impuestos reducidos, sectores desregulados, empresas estatales privatizadas. Sin embargo, el alma del estado de bienestar permaneció intacta. Suecia mantuvo su sistema de protección social, educación y salud gratuitas, y sindicatos fuertes. Pero la tensión entre la apertura al mercado y la preservación de la solidaridad social se volvió un campo de batalla constante, una lucha que definiría el futuro del país. En 1995, Suecia tomó una decisión que cambiaría su destino. Ingresó en la Unión Europea. Este paso simbolizó la aceptación de que ningún país podía ser una isla en el mundo moderno. El acceso a un mercado vasto y dinámico prometía prosperidad, pero también exigía ceder parte de la soberanía a instituciones supranacionales. No todos los suecos celebraron esta decisión. Muchos temían que la adhesión socavara los altos estándares sociales que tanto costó construir. El referéndum fue ajustado, con un 52% a favor y un 48% en contra. La nación avanzaba, pero con reservas, consciente de que cada paso implicaba renuncias dolorosas. Suecia no se unió a la zona euro, manteniendo su corona como símbolo de identidad y autonomía. Este compromiso reflejaba la esencia de la política sueca: participación con condiciones, integración sin pérdida total de identidad. En el umbral del siglo XXI, Suecia brillaba como una de las naciones más exitosas del mundo. Su economía crecía impulsada por la tecnología, la innovación y la educación. Empresas emblemáticas como Ericsson, Volvo, IKEA, Saab y H&M se convirtieron en marcas globales, símbolos de un país que parecía haber encontrado la fórmula perfecta para el progreso. Pero bajo la superficie de prosperidad se gestaban tormentas invisibles. La inmigración, siempre parte del tejido social sueco, se convirtió en un desafío monumental.
La llegada masiva de refugiados de zonas devastadas por guerras y conflictos, la ex Yugoslavia, Irak, Somalia, Siria, Afganistán, puso a prueba la capacidad de integración del país. Suecia ofreció generosamente vivienda, ayudas y educación, pero la realidad era más compleja. Muchos inmigrantes enfrentaban barreras lingüísticas, desempleo y aislamiento en barrios marginales, creando tensiones sociales que amenazaban con fracturar el consenso nacional. La lucha contra el cambio climático añadió otra capa de complejidad. Suecia se propuso metas ambiciosas, conscientes de que la transición energética exigiría sacrificios. Cierre de centrales de carbón, aumento en los precios de la energía, cambios en el estilo de vida. No todos estaban dispuestos a aceptar estas renuncias. La dependencia de la energía nuclear, limpia en emisiones pero polémica por los residuos radiactivos, planteaba dilemas difíciles. La seguridad energética, la competitividad económica y la sostenibilidad ambiental se entrelazaban en una red de decisiones que podían definir el destino del país. Hoy, Suecia es un país de contrastes profundos. Por un lado, sigue siendo uno de los lugares más prósperos del planeta. Alta calidad de vida, baja corrupción, instituciones sólidas, respeto a los derechos humanos, igualdad de género, cultura y ciencia florecientes. Los suecos se enorgullecen de su sistema de salud y bienestar social. Pero la historia reciente demuestra que detrás de esta fachada de estabilidad y éxito, las decisiones tomadas, a veces inevitables, a veces controvertidas, han dejado cicatrices y desafíos que siguen definiendo su presente y futuro. ¿Podrá Suecia mantener ese delicado equilibrio entre libertad y solidaridad, entre progreso y tradición? La respuesta, como siempre, está en manos de su pueblo. ¿Puede una nación transformar sus derrotas en victorias? ¿Qué ocurre cuando el peso de la historia obliga a tomar decisiones que cambian el destino de un pueblo? ¿Cómo enfrenta una sociedad el miedo, la incertidumbre y las consecuencias irreversibles de sus elecciones? La historia de Suecia es un relato de decisiones fatídicas, de un pueblo que, frente a la adversidad, eligió reinventarse. Pero, ¿a qué precio? Desde los guerreros vikingos que surcaban los mares en busca de gloria y botín, Suecia ha sido un escenario de transformaciones profundas. La conversión al cristianismo, la fundación de un reino medieval y luego la era de gran potencia, cuando Suecia dominaba los campos de batalla europeos. Pero la derrota en la batalla de Poltava no fue solo una pérdida militar. Fue un punto de inflexión que cambió para siempre el rumbo del país. ¿Cómo se sobrevive cuando el imperio se desploma? La caída de Suecia como gran potencia fue, paradójicamente, una liberación. Liberación del peso de las ambiciones militares, una oportunidad para centrarse en el desarrollo interno. 2 siglos sin guerras, un logro único en la historia europea. Pero esta paz duradera no fue gratuita. Fue el resultado de una elección consciente, de renunciar a la gloria efímera por la estabilidad y el bienestar. ¿Qué sacrificios se esconden detrás de esa paz? Hoy, Estocolmo es una ciudad moderna, limpia y hermosa, donde la arquitectura antigua convive con el diseño contemporáneo y las startups tecnológicas comparten espacio con el Palacio Real. Los suecos viven más tiempo, con salud y educación de calidad. Sin embargo, bajo esta superficie de prosperidad se esconden tensiones crecientes. La desigualdad social aumenta, aunque sigue siendo menor que en otros países, y una población envejecida presiona el sistema de bienestar. ¿Podrá Suecia mantener su equilibrio? La integración de inmigrantes es un desafío que genera conflictos y tensiones sociales. La política basada en el consenso muestra grietas bajo la presión del populismo y la polarización. La estabilidad que parecía inquebrantable ahora se tambalea. ¿Cómo resistir cuando la unidad se deshace? La llamada lagom. Esa filosofía sueca de moderación. Ni demasiado, ni demasiado poco.
justo lo suficiente. Un equilibrio que ha guiado la cultura y la política durante siglos. Pero esta virtud tiene su lado oscuro. El conformismo y la supresión de la individualidad, encapsulados en el Jantelagen, la ley no escrita que impide que alguien se sienta superior a los demás. ¿Es esta moderación la clave de la estabilidad o una jaula para el talento? Suecia no es un país perfecto. Sus sombras son profundas y dolorosas. Entre 1930 y los años 70, miles fueron sometidos a esterilizaciones forzadas, víctimas de políticas eugenésicas que mancillaron la imagen de una nación humanitaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colaboración con la Alemania nazi es otro capítulo oscuro que aún duele. Estas heridas revelan las grietas bajo la superficie de una sociedad que se precia de ser justa. ¿Cómo enfrentar la verdad cuando amenaza con destruir la identidad? Los problemas actuales no son menores. La creciente criminalidad en ciertos barrios, la polarización política, las dificultades para integrar a nuevos ciudadanos. Suecia enfrenta los mismos retos que otras democracias occidentales, pero con su propia historia y carácter. Sin embargo, lo que define a Suecia es su capacidad para aprender de los errores, para adaptarse sin perder sus valores esenciales. ¿Será suficiente esta resiliencia ante los desafíos del siglo XXI? En un mundo al borde de cambios tecnológicos, ecológicos y geopolíticos sin precedentes, la historia sueca nos enseña que las decisiones, por más difíciles que sean, moldean el destino. La capacidad de reinventarse, de buscar un camino intermedio, de equilibrar fuerzas opuestas, es quizás el mayor legado de Suecia. Pero la pregunta persiste. ¿Podrá esta nación mantener su equilibrio cuando el futuro es más incierto que nunca? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir más relatos donde las decisiones humanas cambian el curso de la historia. ¿Cómo se conserva la humanidad en un mundo dominado por la tecnología? ¿Cómo se protege la justicia en una economía globalizada que no perdona errores? ¿Es posible salvar el medio ambiente sin sacrificar el desarrollo económico? Estas preguntas no admiten respuestas fáciles, y la historia de Suecia nos obliga a enfrentarlas con la mirada fija y el corazón acelerado. Suecia no responde con extremos ni confrontaciones, sino con equilibrio y diálogo. No con aislamiento, sino con apertura hacia el mundo. Aquí no hay certezas absolutas, solo la incertidumbre de un camino trazado entre luces y sombras. ¿Qué precio paga una nación por mantenerse en ese delicado balance? Los vikingos guerreros que alguna vez surcaron mares sangrientos no desaparecieron, sino que se transformaron en socialdemócratas pacíficos. Pero esta metamorfosis no fue una ruptura brutal con el pasado, sino una reinterpretación profunda. La misma tenacidad, el mismo espíritu aventurero y la valentía para explorar lo desconocido persisten en la Suecia moderna. Las empresas suecas conquistan mercados globales con el mismo ímpetu con el que los trackers navegaban océanos turbulentos. Los ingenieros desafían los límites tecnológicos con la misma pasión con la que sus antepasados exploraron tierras lejanas. Y los diplomáticos negocian con la firmeza que caracterizaba a los jarls en los ting, esos antiguos consejos de poder. Pero ¿qué queda de aquella esencia ancestral en medio de esta modernidad? La continuidad se mantiene a través del cambio. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Qué es realmente Suecia? No es solo geografía, pues sus fronteras han cambiado incontables veces. Tampoco es una cuestión de etnia, ya que la nación se ha vuelto cada vez más multicultural. Ni siquiera es únicamente el idioma, aunque el sueco sea un pilar de identidad. ¿Es acaso una idea? Una idea de sociedad donde cada individuo tiene derecho a una vida digna, donde los fuertes
levantan a los débiles, donde los conflictos se resuelven con palabras y no con violencia, donde se respeta la naturaleza, se valora la educación y se persigue la igualdad y la justicia. Esta idea es la luz que guía a Suecia, aunque nunca se haya materializado por completo, siempre ha sido su faro inquebrantable. Pero esta luz tiene un costo. En el camino del progreso, Suecia ha perdido irremediablemente sus antiguos dioses, sus viejas canciones, su modo de vida ancestral. Los mitos, las runas sagradas, los rituales en bosques sagrados se han desvanecido. Lo que quedó es un eco apagado, un vínculo tenue con el pasado que sobrevive solo en museos y los esfuerzos de entusiastas que reconstruyen barcos vikingos como un juego fantasmal. ¿Vale la pena este precio? Esa melancolía impregna la cultura sueca. Desde las sombras de las películas de Ingmar Bergman hasta la alegría melancólica de ABBA, desde las páginas de Astrid Lindgren hasta las calles vibrantes de Estocolmo. La modernización ha arrancado a Suecia de sus raíces, dejando una sensación inquietante de pérdida indefinida. Los pueblos y los estados no avanzan en línea recta. Se tuercen, se equivocan, retroceden y vuelven a avanzar. La historia de Suecia revela que el carácter de un pueblo no es un destino inmutable, sino un proceso continuo de creación. Los vikingos no estaban condenados a ser piratas eternos, ni los suecos actuales a ser socialdemócratas eternos. Cada generación escoge qué heredar del pasado y qué desechar, qué abrazar del presente y qué rechazar. La historia es un acto de voluntad, un campo de batalla donde se libran decisiones irrevocables. En este proceso se forja la identidad de Suecia, una identidad frágil y poderosa a la vez, siempre en construcción y nunca definitiva. Finalmente, la historia de Suecia es, antes que nada, una historia humana, de hombres y mujeres que amaron y odiaron, que soñaron y temieron, que lucharon y se reconciliaron, que edificaron y destruyeron, buscando un lugar en el mundo, construyendo una vida que merezca ser vivida. Y en esa búsqueda interminable reside la verdadera esencia de Suecia. Sus decisiones, sus miedos, sus errores y sus victorias nos recuerdan que la historia no está escrita de una vez para siempre, sino que se reescribe con cada paso que damos. En Sombras Sagradas seguiremos explorando estas historias que cambian el destino de naciones y almas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje sin retorno. ¿Qué decisiones moldearon el destino de una nación atrapada entre la libertad y el poder? Cómo el eco de antiguas batallas resuena en cada paso que damos hoy. En la profunda oscuridad de la noche polar, cuando las auroras boreales dibujan sombras espectrales sobre lagos helados, el tiempo parece congelarse, pero el pasado no permanece en silencio. En este silencio tenso, los bosques milenarios cubiertos por la nieve permanecen inmóviles, como guardianes de secretos olvidados. ¿Qué susurros esconden sus ramas? ¿Qué historias de vikingos, de choques de espadas y plegarias en iglesias de piedra se entrelazan con el viento? Cada sonido, cada suspiro del pasado es una advertencia velada. Pero el tiempo no es lineal ni benigno. Las olas del Báltico golpean incansables las costas rocosas, recordándonos que cada elección tiene consecuencias irreversibles. Desde los cañonazos de grandes batallas hasta el ruido ensordecedor de fábricas en plena revolución industrial, la historia de Suecia se escribe con decisiones que cambian el curso de generaciones. ¿Y qué decir de aquellos que alzaron su voz en medio del clamor popular, exigiendo justicia y equidad? Sus gritos, mezclados con la risa efímera de niños en escuelas modernas, parecen insignificantes, pero sostienen el peso de una cadena que conecta el pasado con el futuro. Un futuro que se debate entre la tradición y el progreso, entre la igualdad y el poder.
Mientras haya quien recuerde, quien narre y reflexione sobre estas lecciones imborrables, Suecia no será solo un territorio o una entidad política. Será una idea viva, una lucha constante por un mundo mejor, donde converjan la libertad y la justicia, la prosperidad y la igualdad. Cada historia, cada decisión, es un eslabón de esta cadena indestructible, donde el eco de los héroes y los caídos grita en la noche. ¿Estás listo para escuchar y aprender antes de que sea demasiado tarde? Únete a esta travesía a través del tiempo. Suscríbete a Sombras Sagradas. Comparte tus ideas para nuevas historias y da me gusta. Porque mientras la memoria persista, la historia seguirá viva.